Ok. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Odreman de la Universidad Monte Ávila, segundo semestre, sección B, y hoy les vengo a dar una clase sobre el pensamiento humano, el lenguaje humano y cómo se relacionan entre ellas. ¿Ok? Entonces, comencemos con el pensamiento humano. El pensamiento humano es la operación intelectual de carácter individual que se produce a partir de procesos de la razón. Los pensamientos son productos que elabora la mente, voluntariamente a partir de un orden racional o involuntariamente a través de un estímulo externo. El pensamiento de las personas tiene una serie de características. Es acumulativa y se desarrolla a lo largo del tiempo. No solo sucede que el pensamiento se refleja en el lenguaje, sino que también va configurando el propio lenguaje. Es un modo de conservación, pero también es uno de los ámbitos de transformación. El pensamiento tiene varios tipos de distintos pensamientos también, de distintos modos. Se pueden presentar de distintos modos según el tipo de operación mental que requiera la actividad. Y estos se dividen en pensamiento inductivo, deductivo, interrogativo, creativo, analítico y crítico. El pensamiento inductivo es aquel que se apoya de una particularidad y a partir de allí la extrapola y la transfiere en generalidad. El pensamiento deductivo es el que parte de la generalidad, o sea que para reaccionar a un pensamiento deductivo primero hay que pasar por el inductivo. Como había dicho, es aquel que parte de una generalidad y la aplica a cada particularidad. El pensamiento interrogativo es aquel que se utiliza cuando uno tiene una inquietud. Incluye la forma en la que será presentada la pregunta para obtener efectivamente una respuesta deseada. O sea, cuando nosotros tenemos una pregunta, por ejemplo, no sé, ¿de qué color será la casa de Juan? Uno usa el pensamiento interrogativo porque tiene esa inquietud de qué color será y ya al uno extraer lo que el color es, uno piensa y dice, te da la respuesta y te dice, la casa de Juan es blanca. Con respecto a el pensamiento creativo, es la fuente de toda realización artística. No es muy sencilla de explicar, pero tiene la particularidad de que no tiene límites. O sea, con el pensamiento creativo uno puede pensar muchas cosas. Pueden pensar en cosas reales, en cosas subreales, en cosas que existen, cosas que no existen. Como por ejemplo, bueno, uno piensa en los carros, pero también puedes pensar en el chupacabras. Como también puedes pensar en un unicornio mezclado con una tortuga. ¿Sabes? Puedes pensar lo que tú quieras en ese pensamiento creativo. En el pensamiento analítico es aquel que categoriza las ideas, mientras que el sistémico es aquel que las interrelaciona. O sea, con el analítico uno va organizando las ideas y las va metiendo en distintos conjuntos de ideas, depende de su relación entre ellas. Con respecto al pensamiento crítico, es justamente el que es capaz de evaluar el paradigma con el que se fundan los otros pensamientos. Se trata de evaluar la forma en la que se desenvuelve el conocimiento. Fácil de entender. Hay ciencias que estudian el pensamiento como lo son la lógica, la filosofía, la psicología y la psiquiatría. No siento que sea muy necesario explicarlo, pero bueno, lo puedo hacer. Con respecto a la lógica, easy, todo lo que es loco, eh, todo lo que es lógico, perdón, todo lo que se basa en eso, en un pensamiento lógico, o sea, un ejemplo, a ver, ves una caja de chicles azul, lo primero que piensas es
que esa caja de chicles es de menta, porque es lógico, todas las cajas de chicles que son azules son mentoladas o verdecito así clarito también. Con respecto a la filosofía del pensamiento, bueno, el pensamiento fue lo que ayudó a los grandes filósofos a que pudieran crear sus ideas, pudieran pensar en sus ideales y tener una visión distinta de lo que son las cosas. Con el psicológico, pues se basa en los pensamientos del hombre, de lo que piensa el hombre, de lo que siente el hombre y de todos esos paradigmas de la persona. Ahora, les voy a hablar sobre el lenguaje humano. El lenguaje humano viene desde hace mucho tiempo. Desde después de Cristo, antes de Cristo, vienen desde los cavernícolas. ¿Por qué? Porque el lenguaje humano no solo es verbal, sino que también es de señales y símbolos. Y aunque los cavernícolas no supieran hablar o no tuvieran un lenguaje bastante extenso, con sus señales, con sus símbolos, ellos sabían comunicarse. Entonces, el lenguaje humano es aquella capacidad o conjunto de capacidades características de nuestra especie que nos posibilita a socializar simbólicamente conceptos, ideas, emociones y escenarios mentales con formas lingüísticas abstractas. Como lo había mencionado antes, el lenguaje se divide en dos tipos de lenguaje. Está el lenguaje verbal y vamos a referirnos mejor, el lenguaje con signos vocales y el lenguaje con signos manuales. El lenguaje con los signos vocales es el lenguaje del habla, con el que uno se comunica a través de la voz. Y el otro es los signos manuales, los cuales son las lenguas señadas o señaladas, con símbolos. Por ejemplo, cuando uno va en la calle y alguien te hace así, ya uno entiende que es hola. O cuando alguien te hace así es bien, o cuando te hace así es mal. O, bueno, no por lógica, pero por lo que hemos aprendido, cuando te hacen así es paz. Este es el símbolo del surf. También si haces así significa que estás llamando a alguien o que quieres llamar a alguien. Hay distintos signos. También, por ejemplo, en la calle, cuando uno ve un cartel de pare o de stop, que generalmente son rojos, uno entiende tras del pensamiento y dices, oye, me tengo que parar, tengo que mirar a los lados a ver si viene alguien. Si no viene alguien, puedo seguir, pero si viene alguien, pues obviamente me tengo que pasar para que esa persona cruce la calle. Ok. Con respecto a la relación entre el pensamiento y el lenguaje, es muy fácil de entender. Para uno comunicar algo, primero tienes que pensarlo. Es cierto que a veces uno se comunica y no piensa las cosas antes de decirlas. Pero, por ejemplo, un ejemplo, quieres hablar con una chama. Yo, por ejemplo, como hombre, quieres hablar con una chama. Y empiezas a pensar, bueno, ¿qué le digo? Le digo, hola, ¿cómo estás? Hola, estás hermosísima. ¿Qué tal? Un ejemplo, que se llame Patricia. ¿Qué tal, Patricia? ¿Ok? Para uno comunicarse, primero tiene que pensar en lo que quiere decir y así poder comunicarse con una persona o un grupo de personas o... sí. O eso mismo. Conclusión, pues creo que la conclusión está basada en la relación. Se comunican entre ellas el lenguaje del pensamiento, porque si no, pues simplemente uno no podría comunicarse. Y pues nada, espero que les haya gustado mi clase y nos vemos en la próxima.